Hoy iba caminando por la calle cuando me encontré a un extranjero pidiendo indicaciones, pero se negaba a hablar español. Entonces un chico se acercó diciendo que podía ayudarlo ya que él habla inglés. Yo no podía permitirlo. Aquí ningún hello es permitido, aquí se habla español. Así que me puse a gritar mientras hablaban para que no se puedan escuchar. Siempre he considerado que la decadencia de un vecindario comienza cuando sus propios habitantes deciden mirar hacia otro lado. Mi nombre es Mariana y desde hace años asumí voluntariamente la tarea de velar por el orden, la moral y la dignidad de nuestras calles. Camilo, mi difunto padre, siempre me enseñó que la identidad no se negocia y que un espacio sin vigilancia se convierte rápidamente en tierra de nadie. Por eso, todas las mañanas realizo mis recorridos habituales por el centro histórico para asegurarme de que todo se mantenga dentro de los límites del respeto. Si las personas con principios no ejercemos esta supervisión constante, la comunidad termina desmoronándose bajo el peso de la apatía. La gente suele llamarme exigente, pero en realidad solo poseo una firmeza moral de la que casi todos carecen. Durante años observé cómo el sector se mantenía relativamente intacto, conservando sus costumbres y su lenguaje sin dejarse contaminar por modas ajenas. Las interacciones en los comercios locales, las conversaciones en la plaza y el trato diario siempre mantuvieron una línea de corrección impecable. Para mí, mantener ese estándar no es una manía, sino un deber patriótico a microescala que cumplo con la frente en alto. Los vecinos saben que no tolero las faltas de respeto ni las actitudes descompuestas en la vía pública. Considero que mi presencia en las calles infunde un aire de disciplina que beneficia a todos, aunque pocos tengan la grandeza de agradecerlo abiertamente. Sin embargo, la calma de nuestra rutina comunitaria estaba a punto de verse amenazada por una exhibición vergonzosa de servilismo. La semana pasada, mientras avanzaba por la avenida principal verificando que los vendedores ambulantes no invadieran el paso peatonal, presencié una escena que me revolvió las entrañas. Un hombre extranjero, alto y con actitud despectiva, estaba parado justo en la esquina de la panadería principal abordando a cuanto transeúnte pasaba. Se trataba de Tiago, un sujeto que pretendía hacerse entender a gritos utilizando exclusivamente el idioma inglés. Resultaba indignante observar cómo se negaba rotundamente a pronunciar una sola palabra en español, asumiendo con soberbia que todos teníamos la obligación de dominar su lengua nativa para servirlo. Parecía estar buscando indicaciones de dirección, pero su tono denotaba una exigencia colonialista inadmisible en nuestro propio suelo. Me detuve a pocos metros para evaluar la situación y preparar una intervención adecuada que le hiciera entender que aquí se respeta la lengua local. Mi intención inicial era acercarme firmemente y aclararle en un tono pausado pero severo que, si deseaba transitar por nuestras calles, debía hacer el esfuerzo de comunicarse en español. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, vi cómo se aproximaba un joven de la zona al que reconozco perfectamente de vista. Su nombre es Gonzalo, un muchacho que habita en los alrededores y que siempre ha mostrado un aire de suficiencia que me resulta francamente desagradable. Gonzalo se detuvo frente al extranjero mostrando una sonrisa absolutamente servil y complaciente que me pareció una humillación pública. Sin el menor rastro de vergüenza ni dignidad nacional, Gonzalo comenzó a hablar en un inglés fluido, gesticulando con entusiasmo como si estuviera frente a una celebridad internacional. Escuchar ese intercambio en plena vía pública me causó una profunda repulsión moral. No podía dar crédito a la rapidez con la que un habitante de nuestro propio barrio se arrodillaba culturalmente ante un desconocido. En mi comunidad, ningún tipo de sumisión lingüística debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Aquí se habla español, se respetan nuestras raíces y no se le rinde pleitesía a ningún extraño que venga a imponer sus formas. Sentí la obligación ineludible de intervenir para frenar semejante atropello a nuestra identidad. Avancé rápidamente hacia ellos y me posicioné a un costado para encarar directamente a Gonzalo antes de que siguiera degradándose. Le dije en voz alta y clara que debería darle vergüenza prestarse para ese espectáculo y arrodillarse de esa manera tan deplorable ante un extranjero. Le exigí que recordara dónde estaba parado y que se diera a respetar como ciudadano de este sector. Para mi absoluto asombro, Gonzalo ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos ni a responder a mi llamado de atención. Simplemente me ignoró con una falta de educación alarmante y continuó conversando con Tiago como si mi presencia no tuviera el menor peso. Esa muestra intolerable de insolencia confirmó que las palabras amables ya no eran suficientes para corregir su conducta. Al comprobar que mi autoridad moral no producía el efecto reflexivo necesario en ese muchacho descarado, tomé la decisión más lógica y patriótica para salvaguardar el espacio público. Me interpuse físicamente entre Gonzalo y Tiago, colocándome justo en medio de su canal de comunicación para romper ese diálogo indigno. Gonzalo intentó dar un paso hacia la derecha para continuar indicándole el camino al extranjero, pero yo me moví de inmediato para taparle el paso. Estaba completamente determinada a no permitir que esa conversación colonialista continuara desarrollándose en mi presencia. La dignidad del barrio dependía en ese preciso instante de mi capacidad para interponerme ante el entreguismo.
Al ver que Gonzalo abría la boca nuevamente para pronunciar palabras en inglés, tomé aire profundamente e inicié una protesta sonora a todo volumen. Empecé a emitir gritos firmes, modulando mi voz con la máxima intensidad posible para sofocar cualquier intento de comunicación entre ellos. Gritaba frases sobre el respeto a la patria, la importancia del idioma castellano y la vergüenza de la sumisión cultural. Cada vez que el muchacho intentaba articular una frase para guiar a Tiago, yo elevaba la potencia de mis ruidos hasta que la vibración de mi garganta anulaba por completo el sonido de sus voces. Fue una labor agotadora, pero absolutamente necesaria para imponer el orden debido. Gonzalo me miraba con una expresión que combinaba el desconcierto más absoluto con una rabia contenida muy mal disimulada. Intentó dar varios pasos laterales hacia la izquierda para esquivar mi barrera humana, pero mi agilidad física me permitió seguir cada uno de sus movimientos con precisión milimétrica. Mantuve la interferencia acústica a escasos centímetros de sus oídos, asegurándome de que ni una sola indicación en inglés pudiera ser escuchada por el destinatario. Mi voz retumbaba en toda la cuadra, llamando la atención de algunos peatones que comenzaban a detenerse a observar. Estaba cumpliendo con mi deber cívico de sofocar la insolencia mediante un escarmiento sonoro y directo. El extranjero, visiblemente desorientado y frustrado por la imposibilidad de recibir sus indicaciones, comenzó a mirar su reloj con evidente impaciencia. Tiago hizo un gesto de molestia con las manos, pronunció un exabrupto en su idioma y terminó dándose la vuelta para alejarse a paso apresurado en dirección opuesta. Había quedado demostrado que la prepotencia extranjera no tiene cabida cuando encuentra una resistencia moral verdaderamente firme. Observé cómo la figura de Tiago se perdía en la multitud, sintiendo un alivio inmediato al ver erradicada esa amenaza lingüística de nuestra acera. La primera parte de mi misión comunitaria se había completado con total éxito. Gonzalo se quedó parado en medio de la calle contemplándome durante varios segundos con los puños apretados y la cara completamente desencajada. La furia en su mirada era evidente, pero yo sostuve su postura con la cabeza en alto y la mirada serena de quien sabe que ha actuado bajo los principios de la justicia. Sin decir una sola palabra, el joven dio media vuelta y comenzó a marchar a pasos agigantados, alejándose del lugar con una actitud infantil y resentida. Quedó claro que su orgullo había quedado profundamente lastimado al ver frustrado su intento de lucirse ante un desconocido. Su incapacidad para encajar una lección de dignidad solo demostraba su alarmante falta de madurez. Me quedé sin aliento en medio de la acera, recuperando lentamente el aire tras el enorme esfuerzo vocal realizado durante varios minutos continuos. A pesar del cansancio físico y del ardor en mi garganta, experimenté una profunda satisfacción interior por haber cerrado la puerta a esa imposición extranjera. Había defendido la soberanía de nuestras calles sin dar un solo paso atrás. No obstante, me invadía una amargura enorme al constatar la deplorable falta de valores de los jóvenes actuales, representados perfectamente por la insolencia de Gonzalo. Era evidente que este incidente no podía quedarse en un simple episodio de calle, la comunidad necesitaba ser advertida sobre la clase de vecinos que albergaba. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: hacer un berrinche ruidoso a mitad de la calle tapándole los oídos a la gente no te convierte en una heroína patriótica, solo en una vecina desequilibrada. Es increíble que pienses que andar gritando incoherencias en la acera es una gesta de dignidad. Necesitas urgente un pasatiempo que no implique acosar personas. Respuesta de la OP: la verdadera dignidad cultural no se defiende con discursos tibios ni tolerando que vengan a pisotear nuestro idioma en nuestra propia cara. Si personas con sentido moral como yo no actuamos con firmeza, este barrio terminará convertido en una colonia sin identidad. No me afecta que mentes débiles confundan el carácter cívico con un berrinche. Usuario anónimo 2 dice: ¿en serio no sentiste un gramo de bochorno mientras hacías semejante ridículo frente a todo el mundo? Todos en esa cuadra debieron mirarte como si te hubieras escapado de un manicomio. Qué vergüenza ajena tener que compartir espacio con gente que reacciona así por escuchar un idioma distinto. Respuesta de la OP: la única vergüenza real y dolorosa la sienten los seres sumisos que agachan la cabeza y se arrastran frente a cualquier extranjero prepotente. A mí me da orgullo defender la patria en cada esquina, sin importar las miradas de los espectadores superficiales. Los mediocres jamás entenderán el peso de mantener la decencia en la comunidad. Actualización 1. Han pasado 2 días desde la última actualización. La insolencia exhibida por Gonzalo en plena vía pública no podía quedar simplemente en el olvido como si su actitud no tuviera consecuencias para la convivencia del barrio. Esa misma tarde, movida por el imperioso deber de proteger a la comunidad, lo seguía a una distancia prudente para verificar exactamente en qué edificio se internaba. Me aseguré de memorizar el número del inmueble y los detalles de la fachada para no tener margen de error en mi investigación. Con esos datos en mi poder, dediqué las horas siguientes a rastrear minuciosamente los grupos comunitarios y las plataformas digitales de los residentes del sector. Tras una búsqueda exhaustiva en la red, logré dar con el perfil público de Gonzalo, confirmando su identidad mediante las fotografías de sus redes sociales.
Le tomé una captura de pantalla clara a su imagen de perfil para que no hubiera dudas sobre la persona en cuestión. De inmediato me dispuse a redactar una publicación sumamente detallada y estructurada en el grupo vecinal más concurrido de la zona. En dicho texto expuse con nombres y apellidos su comportamiento deplorable, calificándolo abiertamente como un traidor a la identidad local que promueve la gentrificación y facilita el paulatino desplazamiento de las familias tradicionales de nuestro barrio. En mi comunicado exigí de manera formal a todos los miembros de la plataforma que no permanecieran indiferentes ante semejante amenaza cultural. Les pedí explícitamente que, cada vez que se cruzaran con Gonzalo en la vía pública, lo encararan con firmeza y le hicieran sentir el repudio unánime de la comunidad. Mi objetivo era impecable. Pretendía que el muchacho aprendiera a respetar a sus vecinos y entendiera que el servilismo hacia los extraños tiene un costo social inmediato. Estaba convencida de que los residentes sensatos se sumarían de inmediato a mi llamado para sanear moralmente nuestras calles. Sin embargo, la respuesta que recibí en los comentarios de la publicación fue una muestra alarmante de la degradación ética que padece nuestro entorno. En lugar de respaldar masivamente mi valiente iniciativa, varios usuarios comenzaron a cuestionar los motivos de mi denuncia con una agresividad insólita. Me acusaron de exagerada, de intromisiva y llegaron al colmo de defender la actitud complaciente de Gonzalo hacia el extranjero. Quedé profundamente decepcionada ante la ceguera y la cobardía de mis propios vecinos, quienes preferían justificar la falta de respeto antes que respaldar a quien vela por su seguridad cultural. La frustración me oprimía el pecho al ver cómo un acto de traición comunitaria quedaba diluido entre comentarios tibios y burlas desatinadas. Para evitar que mi denuncia cayera en el olvido y que el descaro de Gonzalo quedara impune, tomé la decisión de profundizar mi investigación. Revisé nuevamente los datos públicos de su perfil personal hasta localizar la información precisa sobre su lugar de trabajo actual. Descubrí que se desempeñaba como ejecutivo de atención en una reconocida empresa privada con oficinas instaladas en las cercanías del centro. Llevada por un impulso de absoluta justicia, publiqué de inmediato una segunda actualización en el grupo vecinal revelando el nombre exacto de la compañía donde presta sus servicios. Acompañé la publicación con un llamado enérgico a todos los ciudadanos conscientes para que bombardearan masivamente las líneas telefónicas y los canales oficiales de esa empresa. Exigí que se enviaran quejas formales exigiendo que el muchacho rindiera cuentas públicamente por su total falta de valores morales. Consideraba que una institución seria no podía mantener en sus filas a un individuo que agrede la dignidad de la comunidad donde opera. Esperaba que al tocar la esfera profesional del muchacho, los vecinos finalmente despertaran y ejercieran la presión social que el caso requería. Pasé la noche entera monitoreando la publicación y respondiendo a cada crítico con argumentos basados en la decencia y el deber cívico. Me indignaba profundamente comprobar que la gente prefiere criticar al mensajero antes que erradicar el problema de fondo. Sin embargo, estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar que la insolencia no encontrara refugio en ninguna parte. Mi compromiso con la verdad y la corrección seguía absolutamente inquebrantable a pesar de la ingratitud generalizada. A pesar de mis esfuerzos pedagógicos por explicar el riesgo que supone la pérdida de identidad, la tensión en los comentarios del grupo no hacía más que escalar. Varios administradores de la página llegaron a enviarme advertencias privadas solicitándome que eliminara los datos personales de Gonzalo bajo amenaza de expulsión. Les respondí con la altivez de quien defiende una causa justa, recordándoles que la verdad no se censura y que proteger a un insolente los convertía en cómplices de la degradación del barrio. Mi firmeza moral no se deja amedrentar por meras amenazas administrativas de redes sociales. Noté además que la publicación comenzaba a compartirse fuera del grupo del barrio, generando un debate desordenado donde muchos cibernautas ajenos a nuestra realidad opinaban sin conocimiento de causa. Algunos defendían la libertad de Gonzalo para hablar el idioma que quisiera, mientras otros minimizaban el incidente calificándolo de simple malentendido callejero. Me enfurecía ver cómo la masa incapaz de sostener valores elevados prefería el libertinaje cultural antes que la disciplina cívica. Ninguno de esos opinólogos habitaba nuestras calles ni sufría el riesgo de ver su entorno desfigurado por influencias externas. A altas horas de la madrugada, la publicación en el grupo vecinal fue eliminada por los administradores de la plataforma, pero mi mensaje ya había calado lo suficiente como para generar un revuelo considerable. Sabía perfectamente que Gonzalo ya estaba al tanto de mi ofensiva digital y que no podría caminar por el barrio con la misma tranquilidad de antes. Mi acción había dejado una marca clara de que en este sector existen personas dispuestas a vigilar y sancionar la falta de escrúpulos. La cobardía de los administradores al borrar el hilo solo confirmó el temor que le tienen a la verdad sin filtros. La mañana siguiente salí a caminar con la satisfacción de haber iniciado un proceso de purificación comunitaria que tarde o temprano daría sus frutos. Aunque la respuesta inicial del vecindario fue decepcionante, estaba segura de que la semilla del cuestionamiento ya estaba sembrada en la cabeza de Gonzalo. Ningún joven puede ir por la vida ignorando a sus mayores y arrastrándose ante extraños sin pagar un precio por su soberbia. Permanecí atenta a cualquier movimiento en la cuadra,
velando como siempre por la paz y el respeto que todos merecemos. Sin embargo, en mi fuero interno sabía que el impacto digital no bastaría para corregir del todo una conducta tan arraigada en la insolencia. Necesitaba asegurarme de que el escarmiento fuera completo y que la gerencia de su empresa comprendiera la clase de empleado que tenía a su cargo. La pasividad de la comunidad me obligaba a asumir el rol de ejecutora principal de la justicia cívica. No me temblaría la mano para escalar la situación hasta los estamentos institucionales que fueran necesarios. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: perseguir a un muchacho por la calle hasta averiguar dónde vive, buscar sus fotos y publicar sus datos en Internet porque habló en inglés no es vigilancia comunitaria. Eso es acoso cibernético y obsesión enfermiza en estado puro. Estás cruzando límites legales gravísimos por una tontería. Respuesta de la OP. Monitorear las conductas sospechosas y la falta de respeto en nuestro entorno es un ejercicio legítimo de vigilancia comunitaria para proteger la cohesión social. Quienes no tienen la valentía de señalar a los malos elementos siempre buscan calificar el deber de vigilancia como acoso. No voy a pedir disculpas por cuidar el barrio donde vivo. Usuario anónimo 2 dice: qué bajeza tan grande tomarle fotos a alguien sin su consentimiento para exponerlo al odio público por un cruce de palabras en la esquina. Tienes la mente tan amargada que no puedes ver a nadie tranquilo sin intentar arruinarle la vida. Das lástima y bastante miedo con tus arranques paranoia. Respuesta de la OP. La vía pública no guarda secretos para nadie y las acciones que atentan contra la dignidad de nuestro suelo deben exhibirse abiertamente para escarmiento general. Los verdaderos miserables son los que encubren la traición cultural por pura comodidad. Mi conciencia está completamente tranquila porque actúe en nombre del bien común. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización. Como pude comprobar con profunda indignación que la publicación en el grupo vecinal no provocó una sanción inmediata ni pública contra la conducta de Gonzalo, decidí tomar las riendas del asunto de manera mucho más directa y formal. No podía permitir que las instituciones privadas hicieran oídos sordos ante la presencia de empleados que promueven la falta de respeto en nuestro entorno. Redacté una serie de correos electrónicos sumamente elaborados, dirigidos expresamente a la Dirección General y al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja el muchacho. Para asegurarme de que mis advertencias fueran tomadas con la severidad que el caso requería, creé y utilicé diversos alias de correo electrónico, simulando ser distintos ciudadanos alarmados por la situación. En cada uno de estos mensajes empleé un lenguaje técnico, formal y cargado de una profunda alarma social, asegurando que Gonzalo utilizaba las instalaciones, los recursos y el prestigio institucional de la compañía para realizar transacciones altamente irregulares y estafas dirigidas a turistas angloparlantes en pleno centro de la ciudad. Citaba como prueba irrebatible la escena precisa en la que lo sorprendí negociando en inglés con Tiago en la esquina de la panadería. Sostenía en mis escritos que la imagen de la empresa estaba corriendo un riesgo reputacional inminente al albergar a un sujeto que abordaba a extraños en la calle bajo dinámicas financieras dudosas. Me encargué de enviar estos correos diariamente, variando las horas y las redacciones para mantener a la gerencia bajo una presión constante que no les permitiera descanso ni margen de duda. Consideraba que mi intervención era una obra de caridad tanto para la corporación como para la sociedad, librando a ambos de un elemento corruptor. La constancia y el peso de mi cruzada moral terminaron por surtir el efecto sanador que yo había planificado minuciosamente. Para evitar verse envueltos en un conflicto de reputación pública o en posibles escándalos mediáticos de mayor escala, la directiva de la empresa optó por rescindir de manera inmediata el contrato laboral de Gonzalo. La noticia de su despido me llegó de forma indirecta a través de una conversación que escuché entre 2 vecinas en el mercado local, quienes comentaban asombradas la repentina salida del muchacho de su puesto de trabajo. Escuchar la confirmación de su salida me produjo un sentimiento de profunda satisfacción espiritual y de deber cumplido. Había quedado demostrado ante todo el vecindario que las acciones irresponsables tienen consecuencias inevitables y que la falta de respeto a la comunidad se paga muy caro en la vida real. Celebré el acontecimiento en mi interior como un triunfo rotundo de la moral sobre la insolencia, convencida de que había impartido una lección pedagógica que Gonzalo jamás olvidaría en su carrera profesional. La justicia divina y la humana se habían alineado gracias a mi determinación. Durante los días posteriores al despido, noté que la actitud del muchacho cambió de forma radical al cruzar la calle. Ya no caminaba con el mentón erguido ni con ese aire de suficiencia que tanto me irritaba en el pasado, sino con la mirada clavada en el suelo y el rostro demacrado. Ver su postura derrotada reconfirmó mi creencia de que el castigo había sido absolutamente merecido para corregir su soberbia.
Quien no sabe comportarse con dignidad en su comunidad no merece disfrutar de los privilegios de un empleo estable en el centro de la ciudad. A pesar de mi victoria, noté que algunos habitantes del edificio donde vive Gonzalo comenzaron a mirarme con cierta distancia y frialdad cuando salía a regar mis plantas en la mañana. Era evidente que el muchacho había estado victimizándose entre sus allegados, intentando culpar a mi cruzada moral de su propia incapacidad para mantener un comportamiento decoroso. Sin embargo, mantuve mi postura firme e inquebrantable, saludando a todos con la serenidad de una mujer que sabe que actuó en estricto apego a la ética cívica. La ingratitud de la masa es el precio que debemos pagar los líderes morales. Continué con mis patrullajes diarios por el barrio, notando con complacencia que el ambiente se percibía mucho más tranquilo y libre de exhibicionismos extranjeros. Nadie más se atrevía a entablar conversaciones estridentes en idiomas extraños en las esquinas, lo que probaba que el escarmiento a Gonzalo había servido como un freno disuasorio eficaz para todos. Mi esfuerzo no solo había corregido a un insolente, sino que había blindado preventivamente a todo el sector contra la pérdida de costumbres. La paz restablecida era la mejor recompensa a mi trabajo velado. Incluso me tomé el tiempo de redactar una última nota anónima y dejarla bajo la puerta del departamento de Gonzalo, sugiriéndole que aprovechara este tiempo libre para reflexionar sobre sus errores y buscar un camino de humildad. Le aconsejaba inscribirse en talleres de historia local y pedir disculpas públicas a los vecinos por haber intentado introducir costumbres serviles en nuestras calles. Consideraba que mi nota era un acto de caridad cristiana destinado a salvar lo poco que quedaba de su carácter moral. Si decidía ignorar mi consejo, el único responsable de su futuro fracaso sería él mismo. Por la tarde de esa misma semana, vi a Gonzalo salir de su edificio portando una carpeta con documentos, probablemente buscando explicaciones o intentando apelar la decisión de sus exempleadores. Su figura solitaria y atribulada me reafirmó en la idea de que la vida siempre se encarga de poner a cada persona en el lugar que le corresponde según sus obras. No sentí ni un ápice de culpa ni de remordimiento, pues mi accionar estuvo motivado únicamente por el amor a nuestro barrio y el rechazo absoluto a la traición cultural. La disciplina requiere medidas drásticas cuando el respeto se ha perdido. Me senté en el parque central a disfrutar del atardecer con la certeza de que mi padre estaría orgulloso de la firmeza con la que defendí los principios familiares en la vía pública. El vecindario volvía a respirar un aire de respeto y orden, consolidando mi posición como la guardiana moral indiscutible de estas calles. Sabía que Gonzalo tendría que buscar horizontes muy lejanos si pretendía volver a ser tomado en cuenta en el ámbito laboral o social. Mi trabajo en este asunto parecía haber concluido con una victoria aplastante para las buenas costumbres. Sin embargo, la soberbia de los jóvenes descarados a menudo los lleva a cometer errores aún mayores cuando no aceptan la corrección con humildad. En lugar de asumir su castigo en silencio y regenerar su conducta lejos del sector, Gonzalo parecía estar tramando alguna respuesta desesperada para limpiar su nombre mancillado. Noté que pasaba largas horas al teléfono en el balcón de su casa, gesticulando con vehemencia mientras anotaba datos en una libreta. Estaba atenta a cualquier movimiento extraño, lista para aplastar cualquier conato de rebeldía con la misma contundencia moral. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: dime que esto es mentira o una historia inventada para dar rabia, porque no puedo creer que exista alguien con tanta frialdad para inventar delitos falsos y arruinarle el trabajo a un muchacho solo porque habló en inglés. Eres un monstruo de persona y lo que hiciste es absolutamente despreciable. Respuesta de la OP: yo no inventé absolutamente nada, únicamente traduje en términos formales y administrativos la conducta altamente sospechosa que presencié con mis propios ojos en la vía pública. Las empresas serias tienen el deber de evaluar a sus empleados y si lo despidieron fue porque comprobaron su falta de ética. Dejen de defender a delincuentes culturales. Usuario anónimo 2 dice: tienes la vida de un parásito amargado que necesita arruinar la existencia de los demás para sentir que vale algo en este mundo. Es verdaderamente patético ver cómo dedicaste semanas enteras a mandar correos falsos solo para ver a un joven sin empleo. Espero sinceramente que la vida te devuelva multiplicado todo el mal que haces. Respuesta de la OP: ustedes son una panda de complacientes sin columna vertebral que toleran la destrucción paulatina de nuestro vecindario con tal de no despeinarse. Invertir mi tiempo en limpiar las calles de mala conducta es un sacrificio patriótico que mentes vacías como la tuya jamás podrán dimensionar. No me perturban los insultos de gente cobarde. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. Lo que en su momento celebré como la victoria absoluta de la moral sobre la insolencia se ha transformado de forma abrupta en un ataque legal completamente injustificado contra mi persona. A principios de esta semana, mientras me disponía a realizar mis labores domésticas, escuché 3 golpes secos en mi puerta principal. Al abrir me encontré con un notificador judicial que me entregó una cédula formal de demanda penal y civil en mi contra, interpuesta directamente por Gonzalo por los supuestos delitos de daños y perjuicios, difamación severa e incitación al odio comunitario. Atónita y profundamente indignada por semejante atrevimiento,
contraté los servicios de un asesor legal de mi confianza para revisar minuciosamente el expediente presentado ante los tribunales. Fue en ese despacho donde descubrí la verdad más absurda, manipulada y retorcida de todas. Resulta que Tiago no era un turista cualquiera ni un extranjero desorientado como aparentaba, sino un representante de alto nivel de una delegación cultural internacional. Gonzalo simplemente actuó como un buen samaritano ayudándolo desinteresadamente en la calle cuando se vio desorientado, y fue despedido injustamente por su empresa tras mis correos de denuncia. Cuando Tiago se enteró del escándalo y del despido de Gonzalo por haber intentado ayudarlo, decidió brindarle todo el respaldo de su delegación, asignándole a su implacable abogada Victoria para demandarme por daños y perjuicios. Al revisar la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por la parte demandante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies al comprender la magnitud de la trampa. Toda la red de correos electrónicos que envié metódicamente a la gerencia, las capturas de pantalla de mis publicaciones en el grupo vecinal y los detallados relatos de mis gritos en la calle que yo misma me encargué de adjuntar minuciosamente en mis quejas para probar mi cruzada moral fueron recopilados y entregados a la fiscalía. La abogada de Gonzalo, una mujer implacable llamada Victoria, presentó mi propia documentación impecable como la prueba irrefutable de un acoso premeditado, sistemático y obsesivo. Mi propio trabajo analítico y la meticulosidad con la que registré cada una de mis acciones se convirtieron en el expediente perfecto para acorralarme legalmente ante el juez. Me vi atrapada por mi propio afán de dejar constancia de la verdad, manipulado vilmente por una profesional del derecho sin escrúpulos. La abogada Victoria utilizó mis declaraciones de principios para construir una narrativa donde se me presentaba como una agresora peligrosa para la paz social del sector. La rabia que experimenté al verme traicionada por el propio sistema judicial fue absolutamente desbordante. Cegada por la indignación y negándome rotundamente a permitir que ese muchacho insolente y su abogada me arrastraran a los tribunales como a una criminal, decidí tomar acciones inmediatas. Convoqué a dos conocidas del barrio que siempre me habían mostrado cierto respeto y las convencí de realizar una manifestación de protesta pacífica pero firme. Nos apostamos justo frente al edificio donde reside Gonzalo, armadas con cacerolas y pancartas improvisadas, para exigir a gritos que retirara la demanda infundada y dejara de perseguir a una vecina ejemplar que solo defendió la cultura local. Golpeamos los utensilios de cocina con fuerza durante casi media hora, gritando a todo pulmón que yo estaba sufriendo una persecución política y social por negarme a aceptar la imposición extranjera. Estaba convencida de que la presión social en la puerta de su casa obligaría a Gonzalo a reconsiderar su postura y a pedirme disculpas por su falta de respeto. Sin embargo, la respuesta del muchacho no fue la reflexión, sino una jugada sumamente ruin coordinada directamente con su representación legal para terminar de destruirme. En medio del alboroto, apareció en la escena una patrulla policial acompañada por la propia abogada Victoria, quien bajó del vehículo portando una cámara de vídeo profesional. Con una frialdad escalofriante, Victoria comenzó a filmar minuciosamente cada uno de nuestros gestos, nuestras pancartas y el ruido de las cacerolas, documentando el acto como un nuevo episodio de hostigamiento directo e intimidación a la víctima. Las autoridades me notificaron en ese mismo instante la emisión de una orden de restricción inmediata que me prohíbe acercarme a Gonzalo o a su entorno. La intervención policial frente a mis vecinos fue un espectáculo profundamente humillante orquestado por la abogada Victoria para agravar aún más los cargos en mi contra. Me vi obligada a retirar las pancartas y regresar a mi domicilio custodiada por la fuerza pública como si fuera una delincuente de alta peligrosidad. Mi intento de manifestar la verdad se tradujo de inmediato en una adición formal al expediente penal por violación de medidas cautelares y desacato a la autoridad. La perversidad con la que actuaron para encerrarme legalmente no tiene nombre en la historia de este barrio. Al entrar a mi casa me encerré en la sala, sintiendo una mezcla insoportable de furia, desamparo y profunda incomprensión ante lo que estaba sucediendo. Era incapaz de entender cómo un acto puramente patriótico y defensivo había sido transformado en un entramado de acusaciones penales que amenazaban mi libertad y mi patrimonio. Todo mi entorno parecía haber sido contaminado por la narrativa falsa construida por Gonzalo y la abogada Victoria para victimizarse ante la ley. Mi papel de guardiana de la moral estaba siendo pisoteado por leyes redactadas sin sensibilidad cultural. Durante los días siguientes, el aislamiento en mi propio hogar se volvió asfixiante mientras mi asesor legal me comunicaba las sombrías perspectivas de la audiencia preliminar. Las pruebas audiovisuales donde se me ve gritando en la calle y los correos amenazantes enviados a la gerencia constituían un cuerpo del delito casi imposible de refutar. La abogada Victoria estaba solicitando penas ejemplares y una reparación económica astronómica por los salarios caídos y el daño psicológico causado a su cliente. Mi vida entera amenazaba con derrumbarse por culpa de un expediente construido con mis propias manos. Incapaz de aceptar la realidad de la situación, pasé noches enteras revisando cada folio de la demanda intentando encontrar vacíos legales o fallas procesales que me permitieran salir de esta pesadilla. Sin embargo,
Cada línea del documento reflejaba con precisión quirúrgica todas mis intervenciones, utilizando mis propios argumentos de dignidad moral para etiquetarme como una acosadora senil y violenta. La ironía de ver mis propias palabras convertidas en mi condena me producía una migraña constante que no me dejaba conciliar el sueño. Me sentía incomprendida por una sociedad que prefiere premiar al extranjero y al servil antes que proteger a quienes defendemos la identidad de nuestras raíces. Ninguno de los vecinos a los que intenté proteger salió en mi defensa ni se ofreció a testificar a mi favor en el juzgado. Quedé absolutamente sola frente a una maquinaria judicial diseñada para aplastar a las personas de principios firmes. Mi destino estaba ahora en manos de un juez que probablemente no entendería jamás el valor cívico de mi lucha en las calles. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: esto es la cima absoluta de la comedia involuntaria. Tú misma te encargaste de redactar, empaquetar, adjuntar los vídeos de tus gritos y entregarle en bandeja de plata todo el expediente perfecto a la abogada para que te mande a la cárcel. Le ahorraste meses de trabajo a la fiscalía grabando tus propios delitos. Respuesta de la OP. Esas pruebas fueron completamente descontextualizadas y manipuladas de forma maliciosa por la abogada Victoria para favorecer los intereses del extranjero y perjudicarme. Yo solo dejé constancia por escrito de la verdad histórica de lo sucedido en nuestras calles. El sistema prefiere respaldar la mentira antes que la justicia moral. Usuario anónimo 2 dice: a totalmente te am Gonzalo y te am Victoria. Qué belleza ver cómo la ley le aplica todo el peso de la justicia a una acosadora de calle que se creía la dueña del barrio. Arruinaste un proyecto cultural que beneficiaba a todos solo por tu ignorancia y tu ego desmedido. Ojalá te dejen limpia en el juicio. Respuesta de la OP. Ustedes celebran porque el sistema judicial está completamente corrupto y vendido a intereses ajenos que buscan destruir nuestra cultura tradicional. Gonzalo no es ninguna víctima, es un oportunista que usó a las autoridades para vengarse de una lección de dignidad. No me van a doblegar con sus burlas baratas. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar. Pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 5 meses desde la última actualización. Escribo estas líneas desde la ruina más absoluta y con el corazón destrozado en 1000 pedazos tras presenciar el colapso definitivo de mi vida. El tribunal emitió su fallo final hace 2 semanas y el resultado ha sido una catástrofe devastadora que ha destruido todo lo que construí en mi existencia. Debido a la abrumadora e incontestable cantidad de pruebas escritas, capturas de pantalla y testimonios escritos que yo misma me encargué de difundir y enviar en mi afán de justicia, el juez determinó que existió una intención maliciosa, sistemática y obsesiva de arruinar la vida profesional y personal de Gonzalo. La sentencia judicial dictaminada por el juzgado ha sido implacable y no me dejó el menor margen de maniobra. Fui condenada oficialmente al pago de una indemnización económica colosal por concepto de salarios caídos, daño moral severo, perjuicios profesionales y la totalidad de las costas legales del proceso. La ejecución de la sentencia fue inmediata, provocando el embargo total y definitivo de mis ahorros de toda la vida guardados en la cuenta bancaria, así como una retención judicial sobre el título de propiedad de mi vivienda. Me he quedado literalmente en la bancarrota por haber intentado mantener el orden en un barrio que no merecía mi sacrificio. Como si la ruina financiera y la pérdida de los ahorros de mi vejez no fueran castigo suficiente, la condena social en el vecindario se ha vuelto insoportable. Los pocos vecinos que antes me saludaban con cortesía o me pedían consejo para resolver problemas comunitarios, ahora cruzan apresuradamente la acera cuando me ven salir a la puerta. Nadie en todo el sector quiere dirigirle la palabra ni relacionarse con la mujer que terminó procesada y condenada por acosar incansablemente a un joven del barrio. En la última asamblea comunitaria a la que intenté asistir, la directiva me prohibió formalmente el uso de la palabra antes de que pudiera pronunciar una sola frase. El día de la lectura definitiva de la sentencia en el tribunal sufrí un colapso nervioso y me deshice en un llanto incontrolable en medio de los pasillos del juzgado. Me derrumbé sobre las baldosas frías frente a Gonzalo y su abogada Victoria, dominada no por un sentimiento de culpa moral, sino por un pánico abrumador al ver la magnitud de las consecuencias que caían sobre mí. El terror de verme vieja, sola, despojada de absolutamente todo mi patrimonio acumulado y humillada públicamente ante los medios locales me paralizó el pecho por completo. No podía asimilar que mi vida se hubiera transformado en esta pesadilla sin retorno. Gonzalo me observó desde la distancia con una mirada fría y distante, mientras su abogada guardaba los documentos en su maletín sin mostrar la más mínima compasión por mi estado desamparado. Ninguno de los presentes en la sala se acercó a ofrecerme un pañuelo o una palabra de consuelo mientras permanecía arrodillada en el suelo llorando de desesperación. Todos me trataban como a un desecho social, ignorando por completo que mi único delito fue querer proteger la dignidad del idioma y la cultura de nuestras calles. La crueldad con la que se me juzgó superó cualquier límite de la piedad humana. Al regresar a mi hogar tras esa jornada espantosa,
descubrí que la soledad de mi casa era un peso denso e insoportable que me ahogaba a cada segundo. Cada rincón de la vivienda me recordaba que pronto perderé la propiedad o tendré que vivir bajo retenciones judiciales que reducen mi existencia a la mera subsistencia. Los ahorros que mi padre me dejó con tanto esfuerzo para garantizar mi vejez desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos para pagar los honorarios de la abogada Victoria y las pretensiones de Gonzalo. El vacío financiero me produce un vértigo constante en el estómago. Salgo a la calle únicamente durante las noches para comprar lo estrictamente necesario en tiendas alejadas, evitando el contacto visual con los habitantes de mi propia cuadra. Es profundamente doloroso ver cómo el barrio continúa su curso normal, con jóvenes hablando alegremente en la esquina y negocios prosperando, mientras yo he sido relegada al ostracismo más absoluto. El proyecto internacional del que hablaban se instaló finalmente en el centro, y todos celebran los beneficios económicos mientras me señalan como la amargada que intentó sabotear el progreso de la zona. Intenté hacer lo correcto durante toda mi vida, intenté imponer el orden y la disciplina donde nadie más tenía el valor de intervenir, y al final el propio sistema legal y mis propios vecinos me dieron la espalda sin piedad. La causa por la que entregué mi tranquilidad y mi reputación hoy solo me deja un enorme vacío en el pecho y una deuda económica imborrable que me acompañará hasta el último día de mis días. Fui víctima de un sistema que no tolera la firmeza moral y que prefiere castigar al patriota antes que corregir al insolente. Ahora paso los días sentada junto a la ventana de mi sala en absoluto silencio, escuchando el murmullo de la calle que alguna vez creí dominar con mi voz. Cada vez que escucho a alguien hablar en un idioma extranjero a lo lejos, un temblor de pánico recorre mi cuerpo y me veo obligada a cerrar las cortinas para no ver la realidad que me rodea. Pago mes a mes una cuota judicial incautada de mis ingresos mínimos por haberme metido en lo que nadie me llamó, masticando el amargo sabor del desamparo total. Mi historia es el testimonio de cómo el celo por la justicia puede convertirse en la trampa perfecta cuando se vive rodeada de ingratos.